Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarlo a que me acompañen esta mañana al libro de Marcos, capítulo 15. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? Sabe, yo le contaba a mi esposa en estos días cómo muchas veces la preparación para la predicación del domingo de resurrección, yo le decía, siento que ya la gente sabe cuál es el final. A veces cuando uno predica un tema, de pronto usted no sabe cómo va a terminar el sermón, pero creo que todos sabemos cómo termina el mensaje de hoy, amén. ¿Cuántos saben cómo termina el mensaje de hoy? Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Y quiero que me acompañen esta mañana, libro de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Vamos a leer una de las narraciones de la crucifixión. De pronto usted preguntará, pastor, ¿por qué vamos a hablar hoy de la crucifixión? Vamos a hablar por un momento acerca de la crucifixión y luego vamos a hablar de la resurrección. Amén. Marcos capítulo 15. Si me regalan un poquito más de monitor, les agradezco, volumen. Marcos 15, 21 dice: a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no pudo salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Señor, te doy gracias en esta mañana. Hoy es un día de emociones encontradas, porque recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Recordamos la muerte del Cordero inmolado, que entregó su vida por la humanidad, el dolor, el sufrimiento, el castigo. Señor, pero con esas emociones también celebramos, porque sabemos que Jesús resucitó, que Jesús se levantó de la muerte y que la muerte no lo pudo contener. Y hoy te adoramos, hoy la iglesia en todo el mundo, en países en donde hay libertad de culto y donde está prohibido, en todos lados se escuchan los gritos de júbilo, las celebraciones, las palmas, los cánticos y los himnos, en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, en lenguas étnicas, indígenas, el rico, el pobre, el joven, el niño, el hombre, la mujer, el libre y el esclavo. Señor, todos hoy cantan celebrando la resurrección. Y hoy nos unimos, Señor, nos unimos a ese coro que de pronto aquí no lo podemos escuchar, pero que el cielo hoy lo escucha. Y decimos aleluya, aleluya, alabado sea el Señor, alabado sea Jehová, el que murió, el que fue sepultado y el que resucitó. Hoy háblanos por medio de tu palabra, Señor, que la palabra de hoy, Señor, la recibamos con oídos frescos, no con preconceptos de lo que ya conocemos, pero que la recibamos con corazones abiertos para lo que tú hoy quieres hablar a la iglesia. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana quiero compartir un mensaje que he titulado El significado de la cruz. El significado de la cruz. Sabe, hace muchos años, pienso que esto fue aproximadamente en el año 2005,
5 vino a Colombia un evangelista. De pronto muchos lo recuerdan, algunos jóvenes lo recordarán, pero su nombre es Keith Wheeler. Y Keith Wheeler era un hombre que viaja por todo el mundo cargando una cruz. Cargaba una cruz de la medida de la cruz que Jesús cargó. Y él dice que él un día tuvo un encuentro con Dios y estaba en la universidad y sintió que Dios lo llamó a cargar una cruz. Y él empezó a cargar esa cruz por las calles de Tulsa, Oklahoma. Era un hombre introvertido, no sabía hablar, sentía que no sabía testificar, y dio una vuelta por las calles de Tulsa, Oklahoma, y ahí Dios le dijo: quiero que vayas por todo el mundo cargando esta cruz. Hoy ha estado en casi 200 países, ha estado preso 40 veces, ha ido a países donde está prohibido, la cruz es ofensiva, no se permite predicar, ha estado preso 40 veces. Su cruz ha sido decomisada más de 50 veces, atropellado por 2 carros, ha sido golpeado y dejado muerto en una calle en 4 oportunidades. Una vez estuvo inconsciente por 3 semanas. En una oportunidad estuvo en un pabellón de fusilamiento, a punto de ser fusilado. Y estuvo con nosotros en Colombia y ayer fui a la página web de Keith Wheeler y encontré unas fotos. Quiero mostrarle algunas fotos porque cuando entré encontré algunas fotos que eran de Colombia, el viaje que vino. ¿Las tenemos? Ahí tenemos algunas fotos en diferentes lugares de Colombia. Ahí está con la Policía Nacional cargando la cruz. Y es una oportunidad en la que la gente le pregunta. La gente ve un hombre caminando, y estos son los jóvenes de Camino, Verdad y Vida. Los encontré en la página web de ellos. Si usted se reconoce de un grito de júbilo por ahí, ninguno quiere reconocerse. Miren, ahorita después del culto se las muestro. Ya se están encontrando. Puede seguir a la próxima. En diferentes lugares le habla a la gente, comparte a la gente, le predicaba a la gente. No sé si reconocen a ese personaje en la parte de atrás. Se fue del pastor Dairo, que lo acompañó en uno de sus viajes. Pueden seguir a la otra. No sé si ya esas son todas. ¿Sabe? La cruz, uno se pregunta por qué llama tanto la atención. ¿Por qué este hombre caminando por la calle despierta tanto interés? Que la gente lo para y le pregunta: ¿por qué estás haciendo eso? ¿Cuál es el significado de esto? Hoy en día nosotros compramos cruces, hacemos cruces de madera, de cobre, de oro, de plata. Las usamos como joyas, las ponemos en las casas, en las iglesias. Hoy tenemos una cruz aquí representando la resurrección. Se han escrito innumerables canciones, himnos, poemas, libros que hacen referencia a la cruz y a la muerte de Cristo en la cruz. Y hoy quiero hablar acerca de cuál es el significado de la cruz, porque la cruz es el símbolo más importante de la fe cristiana. La cruz es el símbolo más importante de nuestra fe. Y digo símbolo porque no es la cruz misma el objeto de nuestra adoración. No es la cruz la que tiene de pronto un poder. Si usted de pronto tiene en su casa una cruz para proteger su casa, esa cruz no tiene poder para proteger absolutamente nada. Es solo un pedazo de madera, un pedazo de cobre, un pedazo de oro. Pero es lo que la cruz representa en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Representa la valiosa muerte de Cristo por la humanidad. Por eso la cruz hoy tiene un símbolo importante para nosotros. Para algunos es una razón de alegría, de celebración. Para otros es locura, para otros es ofensiva. Incluso Pablo dice en 1 Corintios 1:18, dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y quiero compartirle brevemente en esta mañana algunas cosas que la cruz significa y representa para nosotros hoy. Número 1, la cruz simboliza o representa muerte. Diga fuerte, diga muerte. La cruz representa la muerte. Si nosotros le preguntáramos a cualquier historiador, a cualquier teólogo, a cualquier persona que ha estudiado la historia,
La primera respuesta que le daría a usted con respecto al significado de la cruz es muerte. Desde el siglo 6 antes de Cristo hasta el siglo 4 después de Cristo, la cruz fue utilizada como un instrumento de ejecución, como un instrumento de tortura, un instrumento de pena de muerte. El criminal era clavado o era guindado en la cruz, era amarrado por sus brazos y se dejaba allí sangrar. Era una muerte lenta, una muerte dolorosa, una muerte insoportable. La palabra excruciante, de pronto alguna vez usted ha dicho, es que tengo un dolor excruciante. La palabra excruciante significa es de la cruz, un dolor de la cruz, y de pronto lo utilizamos mal, porque ninguno de nosotros, me atrevería a decir que hemos experimentado un dolor excruciante como el dolor que se experimentaba en la cruz. Y la persona, quiero hablarle por un momento acerca de cómo era el proceso de la cruz. Hoy vemos fotos y hoy vemos de pronto a Jesús en una cruz y decimos, qué lindo, qué hermoso, qué bello. Pero nosotros estamos tan alejados del contexto de la crucifixión que no entendemos lo que en verdad significa. Cuando la persona era colgada sobre la cruz, sus brazos eran extendidos. Era clavado, y eran clavados no en las manos, sino entre los dos huesos del antebrazo. Eran clavados entre estos dos huesos y la muñeca. Allí mataban los nervios que pasan por las manos y empezaba a sangrar la persona. Luego ahora montaban a la persona, clavaban sus pies, y los pies eran una parte importante de la mecánica de la crucifixión. Y voy a mostrarle una foto, es un poco gráfica, pero quiero mostrarle una foto de la crucifixión. Esta es la manera en realidad como eran crucificados. Sus pies, sus rodillas eran levantadas 45 grados. La planta de sus pies quedaba plana contra la cruz y allí eran clavados. Atravesaban una de las arterias que pasan por los pies. Sangraba lentamente, no se desangraba rápido, pero era doloroso y se demoraba mucho en morir. Y ahora empieza el proceso o la mecánica de la crucifixión. El criminal o la persona condenada, al pasar algunos minutos clavado en la cruz, ahora se le dislocaban los hombros. Unos minutos después se dislocaban los codos. Unos minutos después se dislocaban las muñecas. Y él luchaba por mantener todo su peso arriba para poder respirar. En realidad la crucifixión no era una muerte por desangramiento, era una muerte por asfixión. No podían respirar, así que la persona empujaba con sus piernas hacia arriba para poder respirar. Y cuando ya no soportaba el dolor en sus pies por el clavo que atravesaba, soltaba y volvía a esa posición. El problema era que cuando bajaba esa posición, todo el peso quedaba sobre sus brazos. Sentía el dolor, sentía cada nervio, sentía que guindaba, sentía que los tendones se partían. Y aparte de eso, la cavidad torácica se comprimía. Los pulmones no podían expandirse. El corazón colapsaba, los pulmones fallaban. Absolutamente todo el organismo empezaba a colapsar y la persona se asfixiaba. Así que el proceso de crucifixión era la persona se la pasaba haciendo esto todo el tiempo. Y volvía y subía, tomaba aire. Cuando no podía, volvía y soltaba y guindaba. Y volvía y subía hasta que su cuerpo y su fuerza se agotaban y no podía hacerlo más. Saben, no hay duda alguna que el propósito de la cruz era la muerte. Dice el libro de Isaías que como cordero fue llevado al matadero. Así describe la Biblia la crueldad del castigo de la cruz. Como cordero fue llevado al matadero. Filipenses capítulo 2, el versículo 8 dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y luego nos dice algo adicional, nos dice: y muerte de cruz. En otras palabras, no murió cualquier muerte. No murió como mártir, no murió bajo cualquier sentencia, murió una muerte de cruz.
Así que el primer significado, en una capa, en un contexto, en una manera de interpretarlo, el primer significado de la cruz es la muerte. Pero hay algo interesante que sucede hoy, es que Jesús cambió el significado de la cruz. Si Él no hubiera cambiado el significado de la cruz, usted y yo no la tuviésemos guindada hoy en una joya, en una cadena. Ninguno nos guindaríamos una silla eléctrica. Ninguno pondríamos una silla eléctrica de decoración en la pared. Diríamos, no, imposible. Pero Jesús redimió no solo la humanidad, pero redimió la cruz. Así que la cruz, aunque significaba muerte, en ese momento se convierte en vida. En ese momento se convierte en el símbolo de esperanza. En ese momento se convierte en el símbolo de salvación. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a algo. De pronto alguien dice, pastor, ¿y cómo aplica eso a mi vida? Yo quiero que leamos en Marcos capítulo 8. Acompáñeme a Marcos capítulo 8, porque hay algo interesante que la Biblia nos llama a hacer a nosotros. Estamos agradecidos por el sacrificio de Jesús en la cruz, por su muerte en la cruz, pero mire lo que dice Marcos 8:34. Jesús mismo está hablando. Dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, antes de morir, está preparando a la iglesia, está preparando a sus discípulos y les dice, si ustedes me quieren seguir, tomen su cruz y síganme. Ellos todavía ni siquiera saben, no tienen claro que Jesús va a morir en una cruz, y Él ya le está diciendo, ustedes tomen su cruz. Ellos entienden lo que significa tomar una cruz, lo que significa caminar al matadero, a la tortura más severa de ese tiempo, la tortura reservada para los peores criminales. Y Jesús les dice, ¿quieren seguirme? Tomen su cruz y síganme. Pastor, ¿esto qué significa? ¿Significa que tenemos que tomar una cruz como Keith Wheeler y caminar por todo el mundo? ¿Significa que tengo que esta semana lacerarme y latigarme y montarme en una cruz para poder cumplir con mi penitencia o con mis deudas? ¿Qué significa el llamado a nosotros a tomar nuestra cruz? ¿Sabes? Y tenemos que entender que así como la cruz significa muerte, hay cosas en tu vida a las que Dios te está llamando a morir. Y aquí es donde entra algo que se conoce como la abnegación, o el negarnos a nosotros mismos, el decirle no a mi voluntad. Nosotros vivimos en una cultura del sí. El otro día mis hijas me decían, papi, vieron una película creo y me dijeron, papi, ¿cuándo podemos hacer un día en el que sea un día del sí, un yes day, en el que todo lo que nosotros le pidamos a ustedes nos van a decir sí? Nosotros vivimos en la cultura del sí. Queremos decirle sí a todo. Queremos decirle sí a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestra carne, a lo que quiero. No importa las consecuencias, no importa lo que venga, pero quiero decir sí. Y Jesús dice, no. Hay momentos en los que tienes que decir no. Hay momentos en los que tienes que negarte a ti mismo. Y a veces pensamos que cargar una cruz es simplemente algo inconveniente, algo que no me gusta. Ay, tengo que ir al trabajo y el jefe es mi cruz. Ay, es que mi esposo viene otra vez con el mismo cuento. Ay, es que me toca cargar la cruz. No, esa no es la cruz que Jesús le está llamando a cargar. La cruz significa negarme a mí mismo, morir al viejo hombre, morir al viejo yo, morir a mis deseos, morir a mis pasiones, morir a lo que Sergio muchas veces quiere hacer. Y de pronto hay gente que dice, pastor, pero qué vida tan aburrida. Qué vida tan aburrida que usted tenga que abnegarse en todas las cosas. Sabes, yo creo que la vida más hermosa, la vida más plena, la vida más fructífera es cuando aprendemos a caminar en la voluntad de Dios. Jesucristo, la noche antes de morir, estaba en el jardín de Getsemaní y practicó la abnegación. Le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya.
cuando estás luchando con las drogas, cuando luchas con el alcohol, cuando luchas con tu carácter y tu temperamento, cuando luchas con la infidelidad, cuando estás viviendo en pecado, cuando estás viviendo en fornicación, cuando vives a tu manera. ¿Será que puedes decir, Señor, no sé cómo decirle que no a esto, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya? El apóstol Pablo lo dice de otra manera en Gálatas 2:20, y él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que el primer significado de la cruz en nuestra vida, a partir de hoy, cuando usted vea una cruz, cuando la tenga en su casa, en una decoración o en cualquier lugar, no es el símbolo de la adoración, no es el objeto de la protección, no es el objeto de la bendición, pero es decirle: Señor, gracias por la cruz. Gracias por el sacrificio. De pronto en muchas de nuestras iglesias cristianas no tenemos a un Cristo sobre una cruz. Yo creo que es obvio el porqué. Porque Cristo hoy no está sobre la cruz. La cruz está vacía, la tumba está vacía. Jesucristo resucitó. Jesucristo, ¿cuánto lo pueden decir? Diga: Jesucristo resucitó. Amén. El segundo significado de la cruz es perdón. Dígale al que tiene al lado, dígale: perdón. Dígale: te perdono. Usted le dirá: ¿pero por qué? Dígale: te perdono por lo que me puedas hacer. Te perdono. ¿Sabe? La cruz era el lugar en donde se pagaban las condenas. La cruz era el lugar donde se saldaban las cuentas, donde se pagaban las ofensas contra la sociedad. Independientemente de que usted esté de acuerdo con la pena de muerte o el castigo de muerte, esa era parte de la cultura, esa era parte del sistema político de ese tiempo. La cruz era la sentencia contra los crímenes de la humanidad. El Antiguo Testamento lo enseñaba: ojo por ojo, diente por diente. Si yo le robaba la vida a alguien, ahora me tocaba a mí morir, apedreado o en la cruz, de alguna manera. ¿Se acuerda el pasaje ese de la Biblia que le dice a los jóvenes: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da? ¿Sabe? A veces no entendemos el contexto. Pero no es que Dios te daba más días de vida, no es que Dios te hacía vivir más años, es que había una ley que decía que el joven que fuera desobediente a sus padres y que no recibiera la reprensión y la corrección, lo llevaban a la plaza de la ciudad y lo apedreaban. Esa era la condena. La desobediencia, el pecado, el adulterio, todos estos eran pecados o eran comportamientos en una sociedad supremamente estricta, supremamente cerrada, supremamente con valores puros que no querían contaminar, y la condena era la muerte. Si alguna persona cometía un delito, alguien tenía que pagar. Y sabe, cuando el hombre pecó en el Edén, Adán y Eva pecaron en el Edén, el pecado entró al mundo. Ese fue nuestro crimen. Esa fue nuestra falta, ese fue nuestro pecado contra Dios. A partir de allí, usted y yo no hemos parado de pecar. Nacemos lejos de Cristo, nacemos sin el conocimiento de Dios. Lo único que sabemos hacer es pecar sin Cristo. Cuando un niño nace sin que usted le tenga que enseñar, el niño en algún momento es egoísta. Usted lo lleva a jugar con sus amigos y lleva su juguete, ¿y qué hace el niño? Mío. Si está en problemas, empieza a decir mentiras. Es la naturaleza del hombre. Nuestra inclinación nunca es a lo bueno. Nuestra inclinación siempre va hacia lo malo. Y vemos que aquí la cruz representa la respuesta de Dios para el pecado del hombre. Representa la respuesta de Dios al pecado del hombre, y vemos cómo Dios se ingenia la cruz para cancelar la deuda de la humanidad. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y quiero hablarle por un momento de un término teológico que de pronto alguna vez usted lo ha escuchado, y es la palabra expiación.
expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación es la eliminación de una deuda por medio de un tercero. Usted tiene una deuda, pero viene un tercero y la paga por usted. Hablamos de eso un poco el domingo pasado, la redención. Yo tenía una deuda que pagar, pero ahora puedo redimirla, porque alguien pagó por mí, alguien me dio ese bono para el restaurante y ahora puedo redimirlo. De pronto usted ha escuchado la palabra el chivo expiatorio. Es una palabra de la Biblia, pero la utilizamos en nuestra cultura cuando alguien paga por algo que no hizo. Estabas con tus amigos, tú no estabas haciendo nada, otro fue el que partió la ventana, todos salieron corriendo y te dejaron a ti. Dicen, el chivo expiatorio. ¿Sabe? Esa palabra chivo expiatorio era Jesús, el cordero expiatorio. Nosotros éramos los culpables. Nosotros éramos los que teníamos que morir en la cruz. Nosotros teníamos una cuenta que saldar con Dios, pero no lo podíamos hacer. Y Jesucristo vino y se ofreció por nosotros para darnos perdón. Ese es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros lo vemos hoy en nuestra sociedad. Si usted va a comprar una casa, o usted va a comprar un carro, o hasta para ir al colegio, a la universidad, usted es el deudor. Pero ¿qué le piden a usted? Tiene que tener un codeudor. El codeudor significa, si Sandra tú no puedes pagar, muéstranos quién va a pagar por ti. Jesucristo es nuestro codeudor. De hecho, Él sabía desde el principio que nosotros no íbamos a poder pagar. ¿A usted alguna vez le serviría a alguien de codeudor sabiendo que esa persona no va a pagar? Cristina va a comprar una casa de 300 millones y me dice, pastor, ¿me puede servir de codeudor? Señor, qué favor. Y si yo de pronto supiera, ella no la va a pagar. Cristina me va a salir mala paga. Así tenga la plata, no me la va a pagar porque esa es su naturaleza. Ese es quien ella es. Pero aún así yo voy a firmar y voy a pagar por ella, por amor a ella. ¿Sabe? Cuando Jesucristo accedió a venir al mundo, Él sabía que en nuestra naturaleza nunca pagaríamos. Y aún después de que Él pagaría por nosotros, aún así lo rechazaríamos. Pero Él se convirtió en nuestro codeudor. Tú no podías pagar y Él pagó por ti. Así que ahora usted y yo tenemos perdón de Dios. Pero ahora también tenemos que extender perdón a otros. Ahora yo no tengo que cobrarle las deudas a otros. ¿Cuántos dicen amén? Todos están pensando en plata enseguida. Ahora yo no tengo que cobrarle las deudas al que me ofendió. Ahora no tengo que voltearle la cara o ojo por ojo y diente con diente con el que me hizo algo a mí. En el Padre Nuestro Jesús nos enseña, perdonen a los que los ofenden, así como yo los he perdonado a ustedes. Ese es el poder que tenemos hoy en Cristo Jesús. Que cuando mi esposa no me trata bien, yo le puedo extender gracia. Que cuando alguien no me trata bien, yo le puedo extender amor. De cuando el esposo se porta mal contigo, bueno, hoy puedo perdonar porque Jesucristo nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor de alabanza. Amén. ¿Sabe? En el libro de Mateo, en el capítulo 27, usted puede leer un poquito de esto. Pero nos encontramos con la historia de un hombre llamado Barrabás. Barrabás era un criminal, era un ladrón que estaba destinado a la cruz. Pero en la cultura judía, en la semana de la Pascua, el líder romano Pilato tenía una costumbre para apaciguar al pueblo judío, y es que soltaba a un prisionero, le perdonaba su deuda. Y llegó el día de perdonar la ofensa de algún criminal. Y Poncio Pilato le pregunta a todo el pueblo, les dice, bueno, llegó el momento, ¿a quién quieren que libere? ¿Les libero a Barrabás, el ladrón, el criminal, el que les ha robado, el que les ha hecho daño? ¿O liberamos a Jesús? Dice la Biblia que Poncio Pilato no encontró falta alguna en Jesús. Pero de todas maneras tenía que ofrecer algo, así que dijo, ¿cuál de los dos quieren? Pensando, seguramente van a querer a Jesús. Este hombre no ha hecho nada malo. Lo único que ha hecho es autoproclamarse, o la gente lo ha proclamado rey de los judíos. Pero la gente empezó a gritar,
crucifiquen a Jesús, suelten a Barrabás. Y él les dice, en realidad, mire lo que dice el versículo 23, Mateo 27, versículo 23. Dice, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? El mismo Pilato no entiende, pero si este hombre no ha hecho nada. Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifíquenlo. En este momento vemos cómo Jesús se convierte en el sustituto de Barrabás. Barrabás se levantó viernes en la mañana en un calabozo sabiendo que ese día le tocaba la muerte. Pero al final de la tarde estaba en su casa comiendo con su familia y con sus hijos. Y de pronto a Barrabás lo hemos pintado siempre como el hombre sucio, malo, despelucado, que sale riéndose porque no lo mataron. ¿Sabe? Yo creo que esto impactó la vida de Barrabás. Barrabás no puede entender cómo este hombre está muriendo en su lugar. Él es ladrón, él es criminal, pero otro hombre muere por él. Y Jesús se convierte en el sustituto. ¿Y sabe algo interesante? El nombre Barrabás en el griego o en el arameo también es Bar-Abas. Significa el Hijo del Padre. Jesucristo pone su vida en la cruz para salvar la vida de los hijos y de las hijas del Padre. Aún en nuestra condición de pecado. De pronto alguien dice, pastor, pero yo soy bueno, yo soy un buen hombre, yo trabajo, yo proveo, yo soy fiel, yo soy una buena madre, yo soy un buen joven, yo honro a mis padres. La Biblia dice, bueno no hay sino solo uno. Nosotros no somos salvos por obras, no somos salvos por lo que hacemos, no somos salvos por cuánto ofrendamos o cuánto le damos al prójimo. No somos salvos por nuestra moralidad ni por nuestros modales. Somos salvos solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando tú pones tu fe en Jesucristo, cuando tú crees en Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces accedes al regalo del perdón. Accedes al regalo de la salvación. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Esta palabra curados no está hablando solamente de sanidad física. Está diciendo, por sus llagas hemos sido restaurados. Hemos sido restaurados a comunión con Dios. Hemos sido restaurados a comunión con el Padre. Hemos sido salvados, hemos sido sanados. Y número 3, la cruz significa restauración. Número 1 significa muerte, número 2 significa perdón y número 3 significa restauración. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento usted se va a encontrar con una historia, yo le invito a que la lea en Números capítulo 21, pero en el Antiguo Testamento nos encontramos con la historia de cómo en una oportunidad el pueblo de Israel peca contra Dios, murmura contra Dios, empiezan a maldecir a Dios. Y Dios los castiga con una plaga de serpientes. Las serpientes empiezan a picar a mucha de la población y mucha gente muere. Habían serpientes envenenadas, la gente es picada y la gente muere. Y ahora el pueblo va a Moisés y le dice, Moisés, clama delante de Dios que nos dé misericordia, que no sigamos muriendo. Estamos en una plaga que está destruyendo a nuestra nación. Y Moisés va a Dios y le pide a Dios misericordia. Y Dios le dice a Moisés, ok Moisés, arrepiéntanse y esto es lo que van a hacer. Construye una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Y todo el que sea picado, y eso me interesa porque Dios no dijo, bueno listo, voy a quitar a las serpientes. No, dijo, todo el que sea picado, van a seguir siendo picados. Todo el que sea mordido por la serpiente, si mira a la serpiente de bronce, si mira a la serpiente que ha sido levantada, no morirá, sino que vivirá. Y efectivamente alguien iba pasando por allí, lo picó una serpiente, se le paralizó la pierna, empieza a correr, iba donde estaba la asta con la serpiente, la miraba y era restaurado. ¿Sabe? Cuando yo leo esa historia, aún como pastor, me parece locura, me parece ridículo. Yo digo, Señor, ¿por qué tú no mejor les diste a ellos la cura? ¿Por qué no les dijiste trabajen que yo les voy a dar la sabiduría para encontrar el remedio en contra de la mordedura de la serpiente?
Y cuando le preguntaba al Señor y leía un poco esta palabra, era un indicativo de que no hay remedio para la mordedura del pecado. Usted y yo hemos sido mordidos por el pecado. Y no hay remedio humano que pueda solucionar la condición de nuestro pecado, sino solamente poner nuestra mirada en Jesús. Ese asta, usted la ha visto, porque hoy es el símbolo de la medicina. El símbolo de la medicina es un asta con una serpiente enrollada. Eso viene de la Biblia. Pero la Biblia profetiza, habla de Jesús en Juan capítulo 3, en el versículo 14. Dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Amén. Denles aplauso al Señor bien fuerte en esta mañana. ¿Cómo podemos ser restaurados? Hay cosas en nuestra vida que yo sé que usted no puede controlar. Hay iniquidad en su vida que usted no sabe cómo detener. Hay adicciones. Hay comportamientos que usted se latiga todos los días diciendo: ¿por qué sigo haciendo lo mismo? Hay paradigmas mentales de los cuales usted no puede salir. Depresión, ansiedad, preocupaciones extremas. Hay tristezas que usted no sabe cómo erradicar de su vida. Todo lo tóxico, el alcohol, las drogas, la infidelidad, el adulterio. ¿Cómo soy restaurado? Jesucristo es el gran restaurador. A mí me encanta, yo le he contado, pero a mí me encanta verme cosas en las redes sociales de cómo alguien restaura algo. En estos días le estaba contando a mi esposa, una persona que hace videos de contenido, se llama Detail Geek, y él lo que hace es que restaura carros sucios. Le traen un carro bien sucio. El otro día le trajeron un carro que tenía 1 año de estar al aire libre con las ventanas abajo, y tenía mugre, lluvia, había caído todo el interior destrozado. Una persona que tenía como 4 perros en el carro, fumaba, tomaba, tenía parecía un basurero. Y viene él y empieza a grabar todo su proceso de restauración. Cómo limpia, cómo aspira, cómo ahora se mete por aquí y ahora con tal producto. Y el carro que entró, que uno no sabía, que nadie lo quería, ahora cómo sale de nuevo y cómo sale brillante. ¿Sabe? Jesús está en el negocio de las restauraciones. Él te ve entrar y de pronto otro dice: esto no vale nada. Este no vale nada, no doy un peso por esta persona. Pero Jesús lo ve y ya sabe cómo te va a limpiar, ya sabe cómo te va a restaurar, ya sabe cómo te va a cambiar. Pero la única manera que puedes ser restaurado es viniendo a Cristo, poniendo tu mirada en Jesús. Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús. Dile al que tienes al lado, dile: fijemos la mirada en Jesús. Deja de mirar a lo que tú estás haciendo. Yo creo que ese es el problema del hombre cuando quiere salir de ciertos hábitos. Le prestamos más atención a lo que hacemos que a lo que debemos hacer. Y nos obsesionamos. ¿Cómo dejo este hábito? ¿Cómo abandono el alcohol? ¿Cómo abandono las drogas? Deja de fijarte en lo que haces y empieza a fijarte en Jesús. Él es el que cambia, Él es el que transforma. Tú no lo puedes hacer. Dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. No está muerto, sufrió la cruz, sufrió el oprobio, pero hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Esa es la victoria que tú y yo hoy tenemos en Jesucristo. Esa es la victoria que tenemos en Jesús. Jesús resucitó. Hoy estoy contento, la iglesia está reunida, hoy estamos adorando. Pero sabe, usted puede venir a la iglesia todos los domingos. Usted puede llenar una tarjeta de conexión, usted puede ser bautizado, usted puede ofrendar fielmente, usted puede incluso hacer instituto bíblico, clases de discipulado. Pero nosotros hemos sido mordidos por la plaga del pecado.
Y esta es una herida mortal que no se soluciona viniendo a la iglesia, que no se soluciona cantando unas cuantas canciones, se soluciona poniendo nuestra fe y nuestra mirada en Jesús. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Quiero que le pregunte al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir hoy? Hola a todos, espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Te invito a que la puedas compartir con todos tus contactos y te invito también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Iglesia CBB. Que el Señor te bendiga.